Hola, ¿qué más? Bienvenidos de nuevo al canal Enfoques en Medicina Interna, Enfoques en MI, enfoques realizados de forma práctica. En el día de hoy vamos a hablar del tema de cómo se aborda una enfermedad pulmonar cavitaria. Lo vamos a hacer algo interesante, puesto que lo vamos a hacer en 6 sencillos pasos. Bienvenidos. Entonces, para iniciar, vamos a dejar claros los objetivos de esta presentación. Vamos a adquirir la competencia de abordar de forma sistemática la enfermedad pulmonar cavitaria y al final de este video vamos a poder ser capaces de plantear diagnósticos diferenciales cuando nos enfrentemos ante una cavitación pulmonar. Lo primero es definir que en realidad nos encontramos enfrente de una caverna y para eso debemos definir qué es una caverna o qué es una cavitación pulmonar. Esta no es más que un espacio que contiene aire que está dentro de una masa o de un infiltrado pulmonar y ojo que su pared mida al menos 4 milímetros de espesor o de grosor. ¿Por qué se produce la misma? Porque en este infiltrado o masa previamente aquí había un tejido, ese tejido sufrió necrosis y fue expulsado por el árbol tráqueo-bronquial dejando este espacio aéreo, así como vemos en este corte macroscópico. Y ya que sabemos qué es caverna, qué es cavitación, nos podemos encontrar cuando veamos una tomografía de tórax con imágenes muy similares, pero tenemos que aprender a diferenciar qué no es caverna. Voy a traer unos ejemplos para elucidarles esto. Entonces aquí nos enfrentamos con un quiste. Un quiste no es más que un área focal de lucencia parenquimatosa que está rodeado por una pared muy bien definida, pero esta pared tiene un grosor de menos de 2 milímetros. Recordar que nuestra caverna mide al menos 4 milímetros. Que no es caverna, pero se puede parecer áreas de enfisema, que son áreas focales de baja atenuación del parénquima pulmonar, es decir, se ve negrito y no tienen paredes visibles. Otra símil puede ser las bulas. Generalmente tenemos el contexto de un paciente que ya tiene bulas previas diagnosticadas y estas bulas se pueden infectar dando esta imagen de niveles hidroaéreos. Esto no es caverna. Y por último, el último ejemplo, las bronquiectasias quísticas. Las bronquiectasias quísticas no es más que una dilatación irreversible de la pared del bronquio que pueden tomar esta apariencia de un quiste. ¿Cómo nos podemos ayudar? Nos podemos ayudar con el signo del anillo del sello, es decir, que tenemos esta bronquiectasia y la flanquea la arteria que va inmediatamente adyacente a ella, dando la imagen del signo del anillo de sello y también en la vista longitudinal el signo del tranvía. Estos dos signos fueron abordados en el video previo de signos a reconocer en el tacar de tórax. Una vez que sepamos qué es caverna y qué no lo es, el siguiente paso va a ser evaluar la duración de nuestra enfermedad y tenemos dos opciones: que nuestra cavitación pulmonar sea aguda o subaguda, es decir, que tenga un tiempo de evolución menor a 12 semanas o que tenga una evolución mayor o igual a 12 semanas, y aquí es cuando vamos a hablar de cavernas crónicas. El tercer paso, ¿cuál es? Enfocarnos en las cavernas agudas y subagudas. Siempre que tengamos estas cavernas agudas y subagudas, pensar siempre en infección. La clínica de estos pacientes va a ser muy similar, va a ser una clínica respiratoria. El paciente va a tener tos, puede tener escalofríos, puede tener fiebre, síntomas generales de astenia y dinamia, y esto va a ser como un parecido a todas estas afecciones que vamos a hablar. El primer ejemplo de qué puede generar una caverna aguda es el acceso pulmonar. Recordar que el acceso pulmonar pueden haber ciertos factores predisponentes como lo son el alcoholismo, la diabetes mellitus, los trastornos epilépticos, los pacientes muy avanzados de edad y los pacientes con pobre higiene oral. ¿Qué tienen en común estos pacientes? Posiblemente pueden tener microaspiraciones a nivel del tráqueo, del árbol tráqueo-bronquial y generar accesos pulmonares. ¿Qué es lo típico de los accesos pulmonares? Lo típico es que van a estar localizados en
los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Y esto es porque las broncoaspiraciones generalmente se van a ir hacia las áreas dependientes. Aquí tenemos un ejemplo de un acceso pulmonar, que es una caverna llena de un espacio hidroaéreo, que básicamente es la infección, y también vemos en este ejemplo un poquito de vidrio deslustrado que rodea este acceso pulmonar. Que también vamos a tener como caverna aguda subaguda la neumonía necrotizante. Generalmente la clínica es similar a la del acceso pulmonar, salvo que en la neumonía necrotizante estos pacientes pueden desarrollar rápidamente estados de choque séptico y de falla respiratoria. Recordar que la neumonía necrotizante se puede generar por gérmenes tales como el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenzae y las Pseudomonas aeruginosa. Recordar que el Staphylococcus aureus tiene en particular una leucocidina, que es la leucocidina de Panton-Valentine, que se puede asociar a la neumonía necrotizante. ¿Cómo vamos a ver esta neumonía necrotizante? Generalmente los hallazgos radiográficos van a ser áreas de consolidación que en su interior van a tener cavitación, que van a corresponder a áreas de necrosis. Aquí en la ventana mediastinal se puede ver mucho mejor estas áreas de necrosis. Otros ejemplos tenemos los embolismos sépticos. Los embolismos sépticos, en general, los pacientes van a tener invasión del torrente sanguíneo, ya sea por un catéter venoso central, un marcapaso, válvulas protésicas. Pueden estar cursando con infecciones de piel y tejidos blandos, pueden estar cursando con alguna endocarditis, y lo característico es que a nivel de la imagen veamos múltiples nódulos sólidos que son periféricos, son subpleurales, y la característica, muy pendientes a esto, es que los estadios de cavitación son distintos. Es decir, vemos un nódulo que está completamente sólido, vemos un nódulo que está parcialmente cavitado y ya vemos un nódulo que está completamente cavitado. Y esto quiere decir que la siembra a distancia se va dando a distinto tiempo. Es decir, en un momento se produjo una siembra, produjo un nódulo, y en otro momento se produjo otra siembra, produjo otro nódulo. Y esto quiere decir que la cavitación de esos distintos nódulos se da en un tiempo distinto. Por eso encontramos unos sólidos, unos parcialmente cavitados y otros totalmente cavitados. Muy importante, y aquí encontramos otro signo visto en el video anterior, que es el signo del vaso nutricio. Vemos muy bien como en este corte coronal hay un vaso sanguíneo que va hacia ese nódulo. Es decir, esto nos apoya la teoría de una siembra hematógena. Si somos curiosos con esta imagen, vemos que el factor de riesgo está acá, que es el de un catéter venoso central. También tenemos otro ejemplo de caverna aguda, que es la nocardiosis. La nocardiosis, recordar que se produce por la nocardia asteroides, que es un germen que frecuentemente se encuentra a nivel del suelo y puede ingresar al organismo a nivel del tracto respiratorio, ya sea por inhalación a nivel cutáneo o por ingestión por el tracto gastrointestinal. ¿Qué tienen en común los pacientes que son afectados por nocardiosis pulmonar? Tienen en común defectos de la inmunidad celular, como son los pacientes trasplantados hematológicos o de órganos sólidos, o los pacientes que reciben terapias inmunosupresoras por alguna otra razón. Los hallazgos de la nocardiosis generalmente son nódulos pulmonares o también consolidaciones que cavitan, y estas cavitaciones generalmente se asocian con patrón en empedrado, pero claramente esto no es patognomónico. Para diagnosticar una nocardiosis nos tenemos que ayudar de otras herramientas como un contexto clínico. Recordar que la nocardiosis afecta el sistema nervioso central generando accesos a este nivel, y también puede afectar el aparato cutáneo, es decir, la piel. Recordar que el diagnóstico pues claramente es apoyarnos de otras herramientas de detección microbiológica de la nocardia esteroides. También tenemos el Cryptococcus neoformans, que genera la criptococosis, que es producido por este hongo, y generalmente esta
Cryptococcus neoformans lo encontramos en el suelo y en las heces de paloma. La clínica también va a ser una clínica respiratoria, generalmente una clínica un poco más subaguda, y no tampoco tenemos como un hallazgo patognomónico. Sin embargo, también se describen nódulos y masas que son múltiples, bilaterales y que posteriormente cavitan. Recordar que nos podemos ayudar con la detección directa del criptococo, con el antígeno sérico del criptococo, o de forma indirecta con un beta-D-glucano positivo. Acá tenemos también que tener en cuenta que hay otro ejemplo que puede producir caverna aguda y es un hongo que es la coccidiomicosis, que generalmente es producido por este hongo, que se encuentra también ubicuo a nivel del suelo. Generalmente describen algo como que un poquito más característico de esta entidad es que el paciente va a tener, puede desarrollar eritema nodoso y eritema multiforme, y generalmente también es una cavitación que puede estar en contacto con la pleura, generando alteraciones a este nivel como hidroneumotórax. También tenemos otras causas de cavernas agudas y subagudas. En este caso tenemos la aspergilosis. Recordar que la aspergilosis tiene distintos espectros de afectación a nivel pulmonar, desde un cuadro agudo hasta un cuadro crónico. En este va a ser un compromiso agudo, generando una aspergilosis pulmonar invasiva. Vamos a ver que esto se va a ver en pacientes que tengan deficiencia de la inmunidad celular, y generalmente algo que puede ser sugestivo de aspergilosis es que vamos a encontrar múltiples nódulos que tienen alrededor áreas de vidrio esmerilado, y recordar que este signo ya lo habíamos visto, que es el signo del halo, es decir, una área sólida central rodeada por un área de vidrio esmerilado, generalmente es múltiple. Y una vez que el cuadro progresa, generalmente esta afectación del aspergilos generalmente puede desarrollar una necrosis y desarrollar este signo, que es una lucencia similar a una media luna, que es el signo del aire crescéntico. Recordar que cuando veamos este signo del aire crescéntico se asocia con que el paciente se está recuperando de la infección y es un marcador de buen pronóstico. También tenemos la mucormicosis. Recordar que esta mucormicosis se produce por los mucorales, generalmente Rhizopus y el mucor, que son los que más frecuentemente se han descrito, y que estos mucorales generalmente se encuentran en el suelo y también en el material vegetal de descomposición. Muy importante que a nivel de los paraclínicos vamos a tener el beta-D-glucano negativo, debido a que los mucorales no producen este polisacárido. Recordar que la mucormicosis puede generar el signo del halo reverso, es decir, un área de vidrio deslustrado en el centro rodeada por una consolidación. Y ese fue el paso 3, es decir, el de las cavernas agudas. Recordar, cavernas agudas, siempre pensar en causa infecciosa. Ahora vamos al paso 4. El paso 4 son las cavernas crónicas de etiología infecciosa. ¿Qué me puede generar cavernas crónicas de etiología infecciosa? Múltiples entidades. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Generalmente las micobacterias tuberculosas. Recordar que la enfermedad fibrocavitaria se puede desarrollar hasta el 50% de los pacientes que cursen con esta infección. Generalmente tiene predilección por los lóbulos superiores y se puede acompañar de árbol engemación. Tenemos la aspergilosis necrotizante crónica. Recordar que se produce esto, que es el signo de Monod, que es básicamente una caverna preexistente y que en su interior hay un área de incremento a la atenuación del parénquima pulmonar, que generalmente es una bola de hongos, un micetoma, y en este caso un aspergiloma. Y recordar que en el signo de Monod esta bola de hongos se mueve, es decir, si el paciente está en supino o está en prono, generalmente esa bola de hongos se va a tender a mover. Es algo que nos ayuda a diferenciar este signo del signo del aire crescéntico. La histoplasmosis genera cavernas crónicas. Generalmente estas cavernas tienen calcificaciones excéntricas, como lo demuestro en esta imagen, y que se acompaña de
calcificación de los ganglios linfáticos y calcificación del vaso, como podemos ver en esta imagen. También se puede calcificar el hígado. La blastomicosis es mucho más rara. También pueden generar cavernas crónicas las enfermedades parasitarias como la paragonimosis y la equinococosis. También son raras. Recordar que la paragonimosis se produce por el parásito del Paragonominus westermani, que generalmente lo encontramos en los cangrejos. El paciente puede tener algo de eosinofilia y generalmente también puede desarrollar nódulos cavitados. Un virus que produce caverna crónica es el virus del papiloma humano, cuando afecta el árbol traqueobronquial, generando papilomatosis traqueobronquial. El problema de esta entidad es que hasta el 5% de los pacientes pueden desarrollar cáncer de escamos celulares y se puede ver así nódulos cavitados de márgenes irregulares. El paso 5 va a ser las cavernas crónicas de etiología maligna. Recordar, los pacientes con etiología maligna pueden tener pérdida de peso, pueden tener historia familiar o personal de cáncer, pueden ser fumadores pesados. Generalmente, ¿cómo saber que nos estamos enfrentando a una caverna de probable etiología maligna? Cuando la pared de la caverna mida más de 15 milímetros, cuando la pared interna sea irregular y cuando la pared externa esté indentada. A nivel de las neoplasias vamos a tener dos. Vamos a tener neoplasias del tipo primario y neoplasias del tipo metastásico. Las neoplasias de tipo primario, generalmente los cánceres que tienden a desarrollar más cavernas son los escamocelulares. El adenocarcinoma, si bien puede cavitar, no es tan frecuente que cavite. Y generalmente esto va a tener una predominancia por el lóbulo superior. Las neoplasias del tipo metastásico, acá vamos a encontrar también escamocelulares a distancia, por ejemplo, de piel, de cabeza y cuello. También recordar que lo común es que la pared sea muy gruesa y que sea irregular. Acá tenemos el ejemplo de un escamocelular en el cual su principal característica es una muy gruesa pared. Su pared interna es irregular y está indentada. Esto es algo característico de las cavernas de etiología maligna. Y por último, las cavernas crónicas de etiología autoinmune, que este sería nuestro paso 6, van a ser en pacientes que tengan historial de enfermedades del tejido conectivo autoinmune. Generalmente las dos entidades que más tienden a cavitar son la artritis reumatoidea y la granulomatosis con poliangiitis. ¿Qué cavita en la artritis reumatoidea? Generalmente los nódulos reumatoides. Generalmente nos vamos a ayudar que el paciente pues tenga historia clínica de antecedente personal de una artritis reumatoidea, que también tenga un compromiso intersticial a nivel pulmonar. Y en la granulomatosis con poliangiitis generalmente existen múltiples nódulos pulmonares que son bilaterales y que cavitan. Esto es como el hallazgo característico a nivel pulmonar de esta entidad. Y recuerden, cuando tengamos en mente las causas de cavitación pulmonar, pensar siempre en esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia CAVITY: C de cáncer, A de autoinmunes, V de vascular, I de infección, T de trauma y Y de juventud, que generalmente son condiciones más asociadas a el tipo congénito. Y por último, estos son los 6 pasos del enfoque de la cavitación pulmonar. Recordar: paso 1, confirmar la caverna. Paso 2, evaluar la duración. Estamos ante una caverna aguda, subaguda o una caverna crónica. Paso 3, ya cuando nos encontramos en la caverna aguda, subaguda, primero descartar cualquier causa infecciosa con las pistas clínicas que mencionamos. Paso 4, las cavernas crónicas de etiología infecciosa, como por ejemplo la tuberculosis. Paso 5, las cavernas crónicas de etiología maligna, que ahí están la maligna primaria y la metastásica. Y por último, el paso 6 son las cavernas crónicas de etiología autoinmune. Espero que este video les haya gustado. Coméntenos qué otro video o qué otro tema quisieran que subiéramos en este canal y les damos las gracias y por suscribirse.